Hola, ¿cómo estás? Súper feliz de que estés aquí conmigo en otro episodio de mi podcast Vivir Libre, donde vamos a estar trabajando cómo puedo lograr sentirme feliz, pleno, agradecido por lo que realmente me dio tiempo de hacer, que frustrado por las cosas que dejé de hacer. Y esto ha sido para mí un camino en donde realmente he tenido que trabajar muchísimo en mí y en mi inteligencia emocional y espiritual, porque me pasaba muchísimo que entre todos los emprendimientos que tengo, no lograba realmente sacar esa gratitud de las miles de cosas que hacía porque me enfocaba en todo lo que me quedaba por hacer. Y a pesar de que no te voy a mentir, por supuesto, hay días en los que siento que las cosas por hacer me agobian y realmente me arropan, he podido identificar desde dónde o desde qué nivel de conciencia o desde qué emoción realmente yo quería hacer toda esa cantidad de to-dos y desde dónde realmente yo me exigía constantemente lograr hacer más cosas de lo que literalmente mi salud podía soportar. Para esto te quiero hablar de los niveles de conciencia. Hace un tiempo hice una historia donde les contaba la anécdota de que a principios de año 2021 yo estuve como demasiado frustrada por demasiadas cosas que me ocurrían. ¿Qué quiero decir? Me sentía demasiado llena de cosas por hacer, de proyectos. Nada, era como que no me daba abasto siendo mamá, no sentía que estaba como, ¿sabes? No sé, llevando una relación sana con mi esposo. Sentía que como que a nivel de amistades como que las cosas no fluían. Me sentía full de cosas. Y en unos podcasts pasados yo les estuve comentando sobre los tres mecanismos mentales que utiliza la mente para poder manejar nuestras emociones, para poder gestionarlas. Y esos tres mecanismos son la supresión y la represión, que es cuando no sabemos qué hacer con un sentimiento y simplemente es como que lo suprimimos e intentamos sortear nuestra actitud a medida que tenemos ese sentimiento como que ahí guardado. Es como si tuviéramos una piedrita en el zapato, pero en vez de botarla, tratamos de arrimarla con el pie hacia un ladito del zapato y lo que hacemos es intentar que no nos moleste el resto del día, ¿ok? Eso es suprimir la emoción. La segunda es la expresión de las emociones, cuando desde un estado de conciencia negativo o cuando nos sentimos frustrados por algo o estamos imitando una emoción negativa, ya sea molestia o cualquiera que se te ocurra en este momento, entonces voy y la comunico desde este estado de malestar, de odio, y lo que busco es agredir, ¿no? Que eso lo que hace es que deteriora las relaciones personales y realmente deja salir lo suficiente para que pueda suprimir el resto de la emoción, porque realmente no terminamos comunicando todo. Y por último, la parte del escape, escapar de la emoción, que esto es la columna vertebral de la industria del entretenimiento, Netflix, sí, las drogas, las bebidas alcohólicas, todo lo que sea entretenimiento es literalmente el escape, ¿no? Y en escape justamente es que quiero ir, que yo necesitaba en ese momento como escapar. Yo me acuerdo que yo le decía a David, le decía, necesito un viaje, necesito irme a un lugar, necesito despejar mi mente y no se podía, ¿saben? Cuando financieramente no se podía hacer y me frustraba demasiado, era como, porque antes sí podía y ahora no, y hago tantas cosas y al día siguiente me tenía que volver a parar porque había más cosas que hacer, ¿no? Porque a veces no se trata de, bueno, dejo todo a un lado y voy a meditar 4 días. Hay cosas, hay responsabilidades, ¿entienden? Entonces era como muy frustrante y yo quería utilizar este mecanismo de defensa que quería usar mi mente subconsciente, que era escapar. Y no salía. O sea, David me decía, bueno, vamos a buscarlo y lo intentábamos y de repente parecía algo que se dañaba y yo entraba como en este loop de frustración de, pero quiero viajar, necesito salir de esto. Y empecé este proceso de conocer los niveles de conciencia que me ayudó mucho a como empezar a darme cuenta desde dónde realmente yo estaba queriendo lo que estaba queriendo y me ayudó a entender desde dónde yo estaba haciendo las acciones que estaba haciendo en mis negocios y efectivamente cómo eso influenciaba en la frustración tan grande que llegaba a sentir al final del día por las 3 cosas que me faltaron hacer
y no sentirme realmente agradecida y plena por las 15, 6, una cosa que sí hice, ¿no? Y es curioso porque a veces en la mente nos va a decir, no, pero ella te está diciendo eso, pero si tú no haces todo lo que tienes que hacer, entonces es muy fácil para ella decirlo, pero tú sabes que tú sí tienes responsabilidades, tú sabes que sí tienes que hacerlo, y no es más que nuestro ego, que es como ese enanito que vive dentro de nosotros diciéndonos que necesitamos hacer algo más de lo que ya somos para entonces encontrar esa aceptación, ¿no? Que es tan necesaria en la vida y que muchas veces al no aceptar nosotros mismos y al no encontrarla dentro de nosotros, lo buscamos en otro, y ahí es donde nos exigimos más y nos llenamos el pecho de decir, tengo una lista infinita de todos. Y si tú me sigues en redes sociales, sabes que yo trabajo bastante, a mí me gusta mucho trabajar porque yo trabajo en algo que me gusta. Yo tengo negocios en donde ayudo a emprendedores a aumentar sus ventas. Tengo negocios en donde asesoro a emprendedores a cómo llevar emprendimientos exitosos y realmente productivos. Estoy enamorada de la idea de generar ingresos pasivos y residuales a través de tus negocios. Hacemos trading, yo hago conferencias, hago el podcast que me encanta, somos Amazon Seller. Entonces, es como hago tantas cosas que en verdad disfruto, que llegó un momento en el que dije, pero me siento demasiado frustrada. Y no es porque no me guste enseñar, no es porque no me guste trabajar, no es porque no me guste crear contenido. ¿Por qué es? Y eso es lo que les voy a compartir el día de hoy en el podcast. Quiero que me acompañen a mi iPad, donde les voy a mostrar el mapa de la conciencia. El mapa de la conciencia es un mapa que creó el señor David Hawkins y pues nada, es bastante curioso el tema del mapa de la conciencia porque lo que nos explica es que hay diferentes formas en las que tú ves la vida, ¿ok? Niveles en donde tu mente está entendiendo las cosas, es como tu manera de percibir la realidad. Esos son los niveles de la conciencia, la manera en la que tú percibes lo que está ocurriendo. Yo puedo vivir desde un estado de apatía, donde todo me da fastidio, siento que nada realmente tiene una trascendencia, que nada de lo que haga realmente va a ser significativo en el mundo, y vivo como con este desaliento, ¿verdad? Con este desaliento de todas las cosas que están ocurriendo. O puedo ver el mundo desde un estado de más aceptar lo que está ocurriendo sin querer cambiarlo. Es más, este estado de resiliencia, tan famosa palabra que fue en el 2020, en el año de la pandemia, por todos lados era resiliencia. Y yo no entendía en ese momento qué era. Y realmente ser resiliente es vivir en un estado de aceptación. Entonces, estos niveles de conciencia lo que realmente te explican es desde dónde tú estás viendo la vida, con qué lentes realmente tú ves las cosas que suceden a tu alrededor. Y es demasiado interesante porque por mucho tiempo yo me mantuve en el deseo. ¿Qué es lo que sucedía en el deseo? Que yo constantemente necesitaba, o creía, mejor dicho, que necesitaba tener determinada cosa para poder ser feliz. Yo necesitaba que tal curso se vendiera muchísimo. Yo necesitaba mudarme. Yo necesitaba, y todo esto entre comillas, tener otra camioneta. Quería cambiar de carro. Necesitaba, ¿no? Viajar, ¿no? Se supone. Yo decía, no, es que para poderme sentir libre necesito hacer un viaje, necesito despejar. Y era como constantemente esta necesidad infinita que nunca se acababa. Y es que ese es el tema de los niveles de conciencia, que todos los niveles de conciencia tienen una forma en la que vemos a Dios, una forma en la que percibimos la vida, una emoción asociada a ese nivel de conciencia y un proceso que estamos viviendo. Ustedes no han escuchado que dicen a veces como que estoy viviendo mi proceso. Y yo lo llevo muchos años oyendo porque yo tengo más de 8 años trabajando con emprendedores y lo oía siempre. Yo decía, bueno, pero ¿qué será? ¿Cómo es el tema del proceso? ¿Cómo es eso? Y mientras más estudio a David Hawkins y todos sus estudios fabulosos que tiene, y estudio la tabla de la conciencia, me doy cuenta que al final este era el tan llamado proceso que a veces la gente ni siquiera, uno dice, estoy en mi proceso, pero realmente ni siquiera sabes en qué parte de este proceso realmente estás. Entonces, cuando yo decía, estoy en el proceso del deseo, realmente estaba en un proceso de
esclavitud, ¿verdad? Porque estaba accionando desde esta esclavitud, a pesar de que me gustaba lo que hacía, a pesar de que realmente lo disfrutaba, yo quiero hacer esto, a mí me gusta hacerlo. Yo lo estaba viviendo desde un proceso de deseo y de esclavitud. Y efectivamente el tema con esto es que la visión que tenemos de la vida es muy decepcionante, porque las cosas no suceden como nosotros normalmente el 100% queremos que pase. Entonces la forma en la que yo veía todo era demasiado decepcionante para mí. Yo decía, pero ¿por qué las cosas no nos salen como realmente yo deseo que me salgan? Y por supuesto, pues la visión de Dios era pues mucho más negativa de lo que realmente hoy en día la veo, porque era este deseo de, bueno, pero ¿por qué no tengo la oportunidad entonces yo también de tener otras cosas? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por mucho tiempo yo estuve queriendo lograr metas desde el deseo, muchas veces desde la culpa, porque yo tengo muchos negocios y yo no en todos mis negocios hago el 100% de las cosas que tengo que hacer, por lo mismo de que tengo muchas responsabilidades. Entonces muchas cosas las delego, muchas cosas no las hago y ya, porque no puedo. Entonces esta culpa persistía demasiado. Yo quería lograr esos 7 to-dos que tenía en mi lista de to-dos porque desde la culpa necesitaba lograr cada una de esas cosas, ¿no? Y obviamente el tema era demasiado destructivo. O sea, era como, no puedo, yo no voy a poder. Era como realmente muy, muy nocivo, ¿no? Para mi salud y para el tema de organizar mi tiempo. Y el tema realmente vino cuando quise organizar mi tiempo y cuando realmente quise llevar los to-do y las cosas que tenía que hacer en el día a día desde el orgullo. Porque de hecho, yo tengo un seminario que se llama Una vida sin excusas. No sé, eso lo pueden, no sé, en verdad no sé en qué plataforma pueden encontrar ese audio. Pero bueno, es un seminario que yo di en varias ciudades de Venezuela. A ese seminario asistieron alrededor de, entre todos, ¿no? Sumando todas las ciudades, Maracaibo, Puerto Ordaz, Puerto La Cruz, Caracas, etcétera, alrededor de unas 4.000 personas vieron el seminario entero. Y una de las cosas que yo decía, que hoy en día lo veo, ¿no? Yo lo veo en retrospectiva, porque en ese momento era mi realidad. Yo decía que una de las cosas que a mí más me había ayudado en mi vida a lograr a lograr hacer las cosas que yo deseaba, había sido que una vez me dijeron que no iba a poder. Una vez una persona, me acuerdo que yo pedí como que ser host de un evento y la persona que estaba llevando este evento me dijo, no puedes ser host del evento porque eres demasiado flaca y chiquita y no te vas a ver en tarima, así que no puedes. Y yo me acuerdo que después de ese día yo dije, bueno, si no voy a ser host del evento, entonces voy a ser una de las personas que sea oradora en el evento. Y efectivamente fue así. Y en ese momento yo me movía mucho desde el orgullo. Eso era algo que me movía a mí muchísimo. Yo era extremadamente, o sea, para mí la forma de ver la vida era demasiado exigente. Yo no sé si ustedes han escuchado alguna vez que dicen que el dinero realmente es una energía que ¿sabes? Se mueve, tú das dinero, el dinero llega a ti y mientras más quieres presionarlo y dejarlo en tu bolsillo, más te cuesta ganarlo y es un poco esa forma en la que yo lo veía, ¿no? Que era exigente, que la vida era difícil, que si yo no me esforzaba hasta más no poder, si no dejaba de comer, si no dejaba de dormir, si no trabajaba horas extras, entonces no iba a tener las cosas que deseaba o lograr lo que quería. Y era justamente porque estaba en este nivel de orgullo que en donde veía que la visión de la vida era demasiado exigente. Y era hasta un punto, en verdad, el proceso que yo vivía era de engreimiento, a pesar de que siempre he de verdad como visualizado y además mis mentores siempre han sido personas demasiado humildes y cercanas, era como que como me costó tanto y me forcé tanto y dejé tantas horas de comer y tal cosa, entonces era como un proceso de engreimiento muy fuerte, ¿no? Que todo era como muy corrosivo. En ese seminario que les estoy contando, yo me paré, yo dije que yo había logrado esas metas porque un día a mí me dijeron que yo no iba a poder, que yo era chiquita, que yo era esto, que yo era muy flaquita y no me iba a ver, que era muy pequeña porque yo empecé a emprender a los 19 años. Entonces mucha gente era como, por Dios, o sea, ¿qué estás haciendo? Menos con un negocio internacional por internet con plataformas inteligentes. O sea, era como, la idea, por Dios. Entonces, desde ese orgullo, yo logré hacer muchas cosas. Y me funcionó hasta cierto punto. Cuando no estaba casada, cuando no tenía hijos, cuando no era inmigrante, yo podía vivir en eso. Pero el tema es que las personas, cuando nosotros vivimos en un proceso de engreimiento durante mucho tiempo y este proceso pues empieza a tener esta emoción de desprecio, ¿no? O sea, esta emoción, como lo pueden ver aquí, que
que como que no empiezas realmente a valorar, porque como tú sientes que todo es tan difícil, como tú sientes que la vida es exigente, como tú sientes que cuesta tanto todo y que tú lo pudiste hacer porque tú trabajaste más, etcétera, entonces lo que hacen los demás tal vez hasta cierto punto no lo logramos valorar. Y empecé a entrar en este proceso en el que pues no le daba el valor a lo que otras personas realmente hacían y lo que las otras personas realmente podían lograr y con su esfuerzo efectivamente hacían. Y no era más que esto, no era más que el proceso en el que yo estaba viendo, el nivel de conciencia que yo vivía, que era desde el orgullo. ¿Qué es lo que sucede? En todos estos niveles, cuando nosotros estamos acá, si nosotros tenemos 7 listas, 7 to-dos, ¿ok? Y logramos hacer 4, que son importantes, que son urgentes e importantes, aunque esos 3 que nos faltaron hacer van a vibrar en estos niveles. Igualito vamos a estar frustrados, igualito vamos a sentir, y lo voy a remarcar por aquí, igualito voy a sentir ansiedad porque me faltaron hacerlo, pero la ansiedad no viene más del miedo, en un estado de conciencia del miedo donde justamente vivo con este temor de lo que puede suceder. Si por ejemplo esos me faltaron hacerlo, entonces voy a sentir odio, voy a sentir entonces remordimiento, ¿verdad? Que son emociones que muchas veces yo sentí cuando cuando me quedaban cosas por hacer en el día. Y realmente de eso se trata. Cuando tú realmente quieres empezar a sentirte orgulloso de lo que hiciste y ya no sentirte más orgulloso que frustrado por lo que dejaste de hacer, la caída está en que puedas empezar a caer en conciencia de los niveles de conciencia, que son en qué nivel realmente hoy tú estás vibrando. ¿Desde qué punto realmente quieres hacer tus metas? Porque yo por mucho tiempo, hace un tiempo, yo quise ganarme un viaje de una de las compañías en las que yo trabajo. Y yo me lo quería ganar, y de verdad tenía las ganas, ¿no? Quería disfrutar el viaje, quería hacerlo. Y llegó un amigo mío y me dijo, bueno, y si tú no te lo ganas, entonces no has demostrado que puedes hacerlo y tú tienes que demostrarlo porque tú eres ejemplo. Y para mí fue como tanta la ansiedad que empecé a buscar justamente el viaje desde este punto. Pero como les comentaba, ya no puedo dedicar tanto tiempo a vivir en ese estado de conciencia, porque ahora soy mamá, soy esposa, soy inmigrante, tengo más empresas. Entonces, el detalle está en que tú hoy te puedas preguntar desde dónde estás vibrando y desde dónde realmente te estás poniendo tus metas. Porque esa meta que yo me puse de ganarme ese viaje en particular o de hacer una cantidad de dinero que había que hacer, etcétera, era desde el orgullo, era desde demostrar que yo lo podía hacer. Y eso me pudo haber funcionado a los 18, a los 20, a los 21 años, es más, hasta los 23 años. Pero llegó un momento en el que ya no me daba abasto yo, porque tenía otros roles. O sea, no podía dejar de vivir lo que realmente yo sentía y otros roles, o sea, porque en ese momento yo dejaba de comer, dejaba de dormir, trabajaba 16 horas al día y estaba bien, en ese momento de mi vida lo podía hacer y no me arrepiento. Mi mamá me ayudaba con mi ropa, con mis comidas, no estaba casada, en fin, o sea, dormía más de 8 horas, o sea, estaba bien. Pero pasó que la vida cambia y eso está bien también, porque yo no hubiera querido, realmente ahorita que lo veo en retrospectiva, no hubiera querido vivir para siempre allá en orgullo. Y la única forma de estar allí es que podamos empezar a caer en conciencia. Y un punto que te quiero decir antes de que pasemos a cómo entonces puedo empezar a ver las cosas que tengo que hacer, desde qué punto de vista lo puedo empezar a ver y desde cómo puedo subir el nivel. Lo que quiero que puedas ver hoy es que no hay nivel malo, porque tú puedes hoy estar en culpa, ¿ok? Pero estar en culpa va a ser mejor que estar en vergüenza, que vibra en 20 y lo que realmente las personas que están en vergüenza son estados de conciencia en lo que normalmente pensamos en suicidio, pensamos en hacernos daño, porque estamos tan avergonzados y tenemos tanto desprecio de nosotros mismos, nos sentimos tan miserables y sentimos que Dios es tan despectivo con nosotros, que es el nivel de conciencia más bajo. Pero realmente todo por lo que esté por encima de eso es un ganar y puedes realmente lograr una cantidad de cosas significativas en la vida con eso. Lo importante y el tema aquí está es que no se trata tanto el tema de los to-dos de lograr, porque tú puedes lograr cosas allí. Yo logré levantar residuales en negocios desde allí. Se trata desde qué conciencia vas a vivir, porque no se trata qué logras. Recuerda que la organización del tiempo no es más que enfocarte en cómo puedes hacer para ser más feliz. ¿Cómo puedes desbloquear más tiempo para hacer lo que tienes que hacer para ser productivo y desbloquear tiempo para estar cara a cara con las personas que amas? Ese es el enfoque. Entonces, si tú empiezas a plantearte tu lista de to-dos y tus cosas por hacer desde un nivel de conciencia, de aceptación,
que fue donde yo realmente sentí que pude como comenzar a disfrutar mis cosas que tenía que hacer en el día. Aceptar que yo podía tener 15 cosas que hacer al día, pero que gracias a las técnicas de organización del tiempo, que de hecho mi último episodio del podcast antes de este fue justamente sobre cómo organizar tu calendario, y les voy a decir justamente qué episodio fue, lo voy a buscar por aquí para que... Fue el episodio 8, Organiza tu calendario. Ahí justamente los apoyé en cómo realmente puedo vaciar las cosas que tengo que hacer en un calendario. Pero se trata no solo de eso, sino que puedas empezar a vivir en el proceso y puedas realmente estar feliz. Porque si tú aceptas, tú tienes 15 cosas, pero tú vas a definir que tienes 6 en particular, que son las más urgentes que tienes que hacer. Las otras vamos a buscar o decidir no hacerlas o delegarlas, ¿ok? Delegar. O reagendar, también puede ser, reagendar. Entonces, si de estas 6 yo logro al final del día hacer 3, ¿qué hago con las otras 3 que me faltan? Exactamente lo mismo. Decidir cómo reagendo, cómo hago, cómo delego o qué otro tiempo puedo abrir. Pero si ya tú lo empiezas a hacer desde un nivel más elevado y no es como que, no lo hice, entonces ahora, y no se crean, miren, yo doy asesorías y conferencias a diferentes grupos de emprendedores. El otro día estaba con un grupo de inversionistas y muchos de ellos me decían que una de las motivaciones más grandes que tenían para llevar su negocio era que su pareja decía que ellos no iban a tener éxito. Entonces ellos decían, yo tengo que demostrar, yo necesito que este mes me dé dinero esto que estoy haciendo, porque si no, entonces mi pareja me va a decir que no puedo seguir aquí. Y al final, ¿cuál es el tema realmente de los niveles de conciencia? Que similar atrae a similar. Cuando tú ves el mundo desde ¿cómo llamarlo? Cuando ves el mundo desde la escasez, esa es la palabra. Cuando vemos el mundo desde la escasez, entonces todo lo que salimos a ver es que hay escasez fuera. Y por eso es que a veces a mí me da risa, a mí me dicen por redes sociales, pero es que se ve que tú vives como en una burbuja. No es que yo viva en una burbuja. Yo puedo ver lo que está bien y lo que está mal. Pero yo he trabajado desde un nivel de conciencia propio a empezar a ver, a yo cambiar mi forma de ver el mundo para que las cosas que me sucedan y que proyecten y que mis lentes vean, y no estos lentes, los lentes del alma, lo que mis lentes vean sean realmente lo que realmente yo soy. O sea, encontrar eso que quiero ser para poder atraer ese similar. Bien, entonces, ¿cómo podemos subir de eso? Yo pienso que si ahorita tú estás enfocado en este loop de frustración, de que no te alcanzan los días, primero que aprendamos a organizar nuestro calendario y luego que realmente veamos desde qué punto lo estamos haciendo. ¿Le quieres demostrar algo a alguien? ¿Tienes miedo de que, miren este atardecer? Bueno, para las personas que me están viendo por YouTube, para los que me están viendo por audio, tengo un atardecer atrás de mí que es que parece un arco iris. O sea, está demasiado espectacular. De verdad, o sea, se ve el morado, lila, naranja, amarillo, verde, o sea, qué lindo. Me gusta como hablarles de esto. Ven, similar atrás, similar. Yo ando vibrando en amor, en alegría y de repente volteo y el atardecer. Cuando nosotros estamos vibrando en circunstancias más bajas, créanme que ni aunque les aparezca el amor de su vida enfrente, Dios enfrente, estamos vibrando en otra circunstancia, estamos enfocados en otra cosa. Entonces, después de que tú hagas tu calendario, yo necesito que tú puedas realmente decidir o darte cuenta desde dónde tú te estás poniendo tus metas. Porque si tú te estás poniendo tus metas desde el amor, desde la aceptación de que tal vez no todo vas a poder con todo, de que tal vez la fecha que te pusiste no va a salir ese proyecto. Y son cosas que son duras, pero realmente ¿quién es el que te dice que tienes que cumplirlo? Es tu ego. Es tu ego que te está diciendo que si no lo cumples en en la fecha establecida, entonces no eres, o eres menos de lo que eres, o no demostraste. Y mientras más nos pongamos metas con respecto a lo que otros piensan de nosotros, más va a ser la frustración, más nos vamos a enfermar y adivina qué, menos te va a rendir el tiempo. Es algo que si hoy tú sientes un poco de escepticismo de lo que te estoy hablando, porque yo sé que estos temas son capaz como muy espirituales, pero son reales. Si hoy tienes un poco de escepticismo, simplemente empieza a verlo. Yo lo que quiero con esto es que tú empieces a caer en conciencia. Cada vez que te frustras demasiado porque no te dio tiempo de hacer algo, date cuenta desde dónde te está frustrando. ¿Qué cuento te estás echando a ti mismo para decirte que te tienes que frustrar, poner a llorar y colapsar por no poder hacerlo? Yo les voy a contar la última frustración que tuve yo.
fue hace unas semanas. Antes la vivía tipo todo el tiempo, yo les conté, porque ya vivía como en este nivel de conciencia de frustración constante. Pero hace unas semanas tuve una semana muy fuerte porque me fui de viaje. Ah, verdad, por cierto. ¿Se acuerdan que al principio del podcast les hablé que justamente quería un viaje y yo estaba como en estos niveles de deseo y nada me salía? Bueno, empecé a trabajar en justamente todo esto. Fui subiendo niveles de conciencia porque realmente es algo que lo empiezas a ver. Y es importante que también sepas que hay niveles de conciencia. Hay niveles de conciencia prevalentes y hay niveles de conciencia pasajeros. Porque claro, tú puedes vivir un nivel de conciencia constante, por ejemplo, que en este momento yo siento que yo vivo en un nivel de conciencia de alegría, porque realmente es algo con lo que veo, de paz interior, porque es que es algo que empiezo a sentir, ¿no? Que en cada acción, cada cosa que sucede, que antes yo sé que me hubiera frustrado demasiado, hoy en día lo veo como con otra forma totalmente diferente de percibirlo. Ahí, de percibirlo. Obviamente van a haber niveles en los que vas a ir fluctuando. Tienes un nivel que prevalece y otros niveles en donde capaz se sucede una situación y te cambia a un nivel de conciencia de miedo. Pero si ya tú estás vibrando en un nivel de conciencia superior, pues te ayuda inmediatamente como a conectar con algo más arriba, encontrar soluciones, etcétera, ¿no? Porque digamos que tienes más esta confianza ante la vida. Muchas veces yo viví en el miedo profundo en el miedo, en tener como temor de si no me alcanzaba el dinero, de si uno de mis negocios quebraba, de si algo me pasaba a mí o a mi hija, ¿no? Y entonces me la pasaba como con este miedo constante y todo lo que atraía a mi vida eran circunstancias que me hacían demostrarme que eso iba a suceder. Y a medida que he cambiado la forma de ver las cosas y realmente a mí me parece que todo, fíjense que el nivel de conciencia que divide realmente todo es el coraje. Es tener la valentía, porque hay que ser valientes realmente, de tú decir, ¿sabes qué? Yo quiero empezar a ver las cosas diferentes. Y para eso necesito darme cuenta que el cuento que yo me estoy contando es que si yo no soy productiva, entonces mi pareja me va a dejar. Es que si yo no soy productiva, entonces mi hijo no va a aprender a que hay que ser una mujer empoderada y echada para adelante y entonces no le voy a enseñar lo que quiero. Es que si yo no cumplo mi lista de to-dos, entonces me va a juzgar esta persona o esta otra, mi socio de negocio. Es que si yo, etcétera. O sea, ¿qué cuento te está echando tu mini yo, que es chiquitico, que te está diciendo, ay, no, si no haces esto, entonces no vamos a ser suficientes? ¿Qué cuento te estás echando? Porque al final, realmente, siempre que empieces a darte cuenta y lo miras a la cara y le puedes decir, ¿sabes qué, chico? Igual mi hija va a ser exitosa, o igual mi hija va a ser feliz, igual mi hija va a hacer lo que realmente ella le dé la gana de hacer, en realidad, independientemente de todo lo que yo me parta el lomo. Así que déjame ser feliz y disfrutar el proceso y sentirme orgulloso de las 3 cosas que sí pude hacer y no de las 3 que no. Entonces, a medida que empiezas a ver eso, y sueltas y empiezas a subir en neutralidad, fíjate que lo primero es encarar, lo segundo entonces es tener como esta neutralidad, que es como que sabes que estoy en confianza. Tal vez justamente este mes se me dañó la nevera, el aire acondicionado y la computadora, porque eso sucede, ¿verdad? Algunos le llaman Mercurio retrógrado, pero estoy en confianza de que sea lo que sea, algo voy a solucionar. ¿Sabes qué? Y para cuándo me botaron del trabajo, pero bueno, nada, yo tengo esta persona que me puede emplear tal vez un poco por menos, voy a tener que trabajar más horas aquí y allá, voy a tener que hablar con esta persona para que me preste. Una de las cosas que a veces te hace ver esto y te hace vivir en neutralidad es que te pregunten, sí, tienes mucho miedo de que de repente no tengas más dinero, ajá, todo bien, pero ¿qué pasaría si de repente una persona, y el día de mañana, la persona que más amas en el mundo entero, necesitaría que tú sacaras $1,500 debajo de las piedras porque no quiero decir las cosas horribles que podrían suceder, lo que sea, que lo necesite para algo de salud, por una situación que suceda, lo que sea, pero que sea una cosa de vida o muerte. Y tú tienes que sacar $1,500 debajo de las piedras. Hoy capaz tú me dices, no, mira, no lo tengo para invertir, no lo tengo para hacer esto y aquello. Pero si lo tuvieras que hacer por alguien que amas, encontrarías la manera. Esa misma serenidad o confianza es la que debemos tener en el momento en el que decimos, ¿qué pasa si mi negocio quiebra? Pues no pasa nada, con coraje enfrento la situación. Bueno, ¿sabes qué? Me voy a tener que emplear un par de años. Bueno, está bien, lo hacemos, punto, se acabó. ¿Qué pasa si, no sé, me llego a enfermar y no puedo trabajar? Bueno, listo, pues en ese momento no va a poder trabajar, no van a poder salir no van a poder salir los trabajos, entonces voy a delegarlo a esta persona, voy a tener que pedir dinero aquí o allá. Cuando te enfrentas, te das cuenta que el miedo es un personaje muy chiquito con una sombra muy grande. Es más, lo que nos contamos en nuestra mente que puede suceder que lo que realmente ocurre. Y la realidad es que hay una solución para todo. Y es importante que desde ese punto de vista entonces podamos empezar a fluir.
Después de que tenemos esta neutralidad, pues obviamente ya cuando tenemos la voluntad de hacer las cosas, ya no se trata nada más de que estamos satisfechos, sino que estoy esperanzado, porque tengo la voluntad de que realmente voy a cambiar algo. Y tu visión de tu vida es totalmente esperanzadora y ahí es donde vemos la gente, ay, no, tú sí eres optimista. No, posiblemente no es que sea optimista, sino que tiene voluntad de hacer las cosas y efectivamente pues tiene esperanza de que las cosas sucedan. Luego está la aceptación, que es donde a mí me parece que es un nivel espectacular, donde simplemente aceptamos lo que está ocurriendo y decidimos ser felices en el momento presente. Por ahí siempre dicen, no, ser feliz está en tus manos, no sé qué. Yo me acuerdo que yo lo escuchaba y yo decía, bueno, ajá, muy bonito el cuento y todo, pero como que, o sea, necesito cobrar plata, ¿entiendes? Entonces yo nunca entendía mucho eso. A medida que fui aprendiendo sobre todo esto, me di cuenta que realmente el tema está en que ser feliz está en tus manos, porque ya tú tienes que ser feliz en el instante que tengas ahorita, con lo que tengas ahorita, con la situación que esté pasando ahorita, porque no se trata de lo externo, se trata del nivel de conciencia, y vamos a ver el nivel de conciencia como unos lentes. Se trata de los lentes que te estás poniendo para ver la situación que está ocurriendo. Y ya yo te estoy dando la fórmula de los lentes que te tienes que poner. Entonces es algo más como que puedas irlo llevando. Bien. Para estar orgullosos de lo que hicimos y no frustrados por lo que dejamos de hacer, necesitamos aprender a entender desde dónde me estoy colocando la meta. El día que me frustro, que era la historia que les estaba contando. Hace unas semanas tenía el viaje que les comenté a Cartagena, que al final, a medida que fui subiendo los niveles de conciencia, me gané un viaje totalmente gratis. Además, íbamos a ir toda la familia, al final fui sola. Entonces fue un momento demasiado de crecimiento para mí, espectacular. Pude desahogarme, pero no específicamente con alguien, sino yo, ¿sabes? Como que pude darme un tiempo de escucharme, pero no pasó de la noche a la mañana. Se tuvo que hacer un trabajo de interno. Y entonces me gané este viaje, viajé, compartí con gente espectacular. O sea, llegué siendo, wow, como que yo me ayudé a subir en la escalera de los niveles de conciencia y después la vida empieza a decirte, ok, similar atrás similar, toma lo que has construido en tu interior. Y esto es lo que realmente a mí me ha ayudado a entender la tan famosa frase de primero eres dentro y después se exterioriza afuera. Entender los niveles de conciencia para ver dónde estoy hoy, desde dónde proyecto lo que quiero, desde dónde trabajo, desde el amor o es desde el orgullo, trabajo desde la alegría y la paz, o trabajo desde la apatía y la pena, o trabajo desde el deseo. Y esto aplica realmente para todo. Desde dónde estás llevando tus redes sociales. Que me da pena grabar videos, me da pena hacer esto y aquello, pero es algo que quiero hacer. ¿Por qué te da pena? ¿Desde qué nivel de conciencia estás viendo lo que vas a hacer? Desde el miedo, desde la pena con alguien más, desde la apatía de que realmente tú no puedes hacer un cambio. Tú puedes hacer un cambio solo subiendo el nivel de conciencia, porque si empiezas a vivir desde la voluntad, o sea, la apatía y la voluntad son niveles de conciencia obviamente súper aparte, ¿no? O sea, están como ¡boom! Y es justamente eso. O sea, que tú puedas empezar a vivir desde la voluntad y no desde la apatía. Que puedas empezar a llevar tus negocios o tus proyectos o tu trabajo o tu día a día o tus roles desde la aceptación, desde la razón, desde el amor y entender desde dónde lo has estado viviendo hasta ahora. Entender, y con esto cierro el podcast del día de hoy, el episodio 9 de mi podcast, entender que ya eres increíble como eres. Que ya mereces todo lo mejor sin que tengas que hacer ni un to-do más. Entender que eres un sol bellísimo, ¿ok? Que puede hacer estos atardeceres espectaculares que hace el sol, pero que cuando hay muchas nubes, las nubes entiéndanse el desprecio, el odio, el deseo que tenemos, la ansiedad, remordimientos, la desesperación, las culpas, las humillaciones, son todas esas nubes que están tapando eso fabuloso que puedes hacer, que es ese atardecer espectacular que puedes hacer tú, porque ya tú eres sol y no necesitas que una nube te lo diga. Necesitas es quitar la nube y simplemente aceptar lo que tú eres, ser feliz con lo que eres, y a medida que más lo puedas hacer, más cosas vas a poder hacer en el día a día, mejor te van a salir, porque similar atrae similar. Y con esto cierro el episodio 9 de mi podcast Vivir Libre, porque para vivir libre no se trata de en dónde estamos, se trata desde qué nivel de conciencia estamos viendo la vida.